Buenos días a todos y gracias por atender la llamada de esta concejalía. Les convoco esta mañana a ustedes muy a mi pesar. Y digo esto porque me he visto en la necesidad, casi en la obligación, de atender a una persona. En este caso, a una persona jurídica, a una mercantil. A una mercantil que se ha dirigido a mí en busca un poco de defensa. Me refiero a la empresa de recogida de basuras. Y me refiero a la defensa de esta empresa en virtud de las mentiras que en el pasado pleno del lunes de la semana pasada virtió el concejal señor Moya del Partido Socialista. Ataques del señor Moya a esta empresa que se basan, como viene siendo habitual en él, se basan principalmente en la mentira o en la media verdad. En este caso no es una mentira. Han sido varias las que ha lanzado, hasta el punto que yo he tenido que recoger en folios hasta 8 mentiras o medias verdades del señor Moya. Y con el único fin de atacar a este concejal, a esta concejalía y de rebote al alcalde Tomás Rubio y al trabajo que estamos desarrollando con el tema de la recogida de basura y del nuevo contrato que se está elaborando por parte de los técnicos municipales. Bien, el señor Moya ya hizo el ridículo precisamente en el pleno del lunes de la semana pasada, cuando se vio obligado a retirar el punto de la propuesta que el Partido Socialista traía sobre el recinto ferial de Cieza. Cometió la mayor de las vergüenzas que uno puede tener, que es retirar un punto cuando te has dedicado la semana anterior a salir en los medios de comunicación, están ustedes aquí presentes y lo han vivido, criticando al equipo de gobierno del Partido Popular. Y esa crítica la transforma en una propuesta a pleno, propuesta que luego tiene que retirar porque sabe, y sabía de antemano, tanto él como su grupo, que era una propuesta que rozaba la ilegalidad. Y por eso el Partido Popular pidió en su día un informe al asesor jurídico del Ayuntamiento y dejó el tema paralizado porque no teníamos muy claro que lo que se pretendía fuera legal. Lo más triste es que el Partido Socialista lo sabía desde hacía años. Cuando ellos gobernaban, la propuesta para hacer el recinto ferial a través del convenio que se suscribió hace 20 años, el Partido Socialista la dejó en un cajón y no la quiso ejecutar porque sabía de la posible ilegalidad de cumplir con ese convenio. Y luego han intentado meter al Partido Popular en un callejón sin salida con ese tema. Pero al final, pues han hecho el mayor de los ridículos teniendo que retirar el punto del orden del día del pleno de la semana pasada. Pero bueno, a lo que les llamo a ustedes aquí es para hablar del contrato de la basura y de las mentiras y del auxilio, porque se puede decir así, que a mí me pide la empresa de recogida de basura ante las declaraciones del señor Moya del pleno. Primera mentira del señor Moya. Dijo que la empresa tenía 32 trabajadores y que actualmente solamente contaba con 18. Bien, es mentira. Y además es uno de los temas donde tú pretendes hacer daño al equipo de gobierno, pero a quien estás atacando es a la empresa. La empresa me llama, me facilita un listado de los trabajadores. Lógicamente aquí hemos omitido los nombres y apellidos y los DNI, pero el listado es auténtico, está cotejado con los TCs que la empresa paga a la Seguridad Social, y este listado dice lo siguiente. Dice que en mayo de 2023, gobernando el señor Moya y siendo él el concejal delegado de esta materia, la empresa contaba con 22 operarios. Y aquí están los cargos, conductor peón, encargado, las antigüedades que tienen cada uno en la empresa, algunos ya desde el año 92, y son los mismos 22 que a cierre del mes de enero la empresa tiene en plantilla. Luego el señor Moya se fue dejando un servicio con 22 empleados y un servidor tiene un servicio con 22 empleados. Por lo tanto, no hay una merma en ningún momento de empleados que están trabajando en la empresa de recogida de basura. Y, por lo tanto, no se resiente el contrato ni el servicio que se presta a los ciudadanos. Esa es la primera de las mentiras. La segunda de las mentiras que nos dijo el señor Moya fue que cuando él gobernaba, desde la oposición nunca colaboramos con él. Cosa que también es mentira, cosa que es incierta. El señor Moya elaboró en abril de 2022 un plan integral de limpieza
Lo elaboró él solo, no contó con nadie de la oposición, tanto que se queja, y nos lo trajo a pleno en abril de 2022 y toda la oposición le votó a favor, por unanimidad, a ese plan. Más colaboración no podíamos darle, porque no nos la pidió nunca. La única colaboración que pudimos darle era aprobarle lo que él traía a pleno. Y el Partido Popular, en el año 2022, le votó por unanimidad esa propuesta de limpieza para el pueblo. Luego, otra de las mentiras que queda desvirtuada. Tercero, dijo que a Cieza habían venido camiones de recogida de la basura de Abarán y que habíamos tenido que pedirle ayuda a Abarán. Pues mire, yo, que además he trabajado en esa plaza, he trabajado en Abarán y que le tengo mucho cariño a los abaraneros, pero es que no es cierto. Ni yo como concejal, ni la empresa como empresa, en ningún momento hemos solicitado ayuda a la empresa de Abarán ni al Ayuntamiento de Abarán, que además creo recordar que la empresa de recogida de basura de Abarán es municipal. Con lo cual, en caso de pedir ayuda, se tendría que haber solicitado a través de las distintas concejalías o de las distintas alcaldías, de alcalde a alcalde o de concejal a concejal. Y eso no se ha dado, ni por mi parte, ni por la empresa. Luego, otra mentira más, que no pensemos que es liviana, porque todas estas mentiras se han dicho con la única finalidad, que es hacer daño al Partido Popular, sin importarles el medio. Y el medio es haciéndole daño a una empresa, a una mercantil que está trabajando y que está cumpliendo con sus obligaciones de la mejor manera posible. Otra mentira del señor Moya. Dice que la actual empresa trabaja con camiones heredados. No es cierto. Cuando se hizo el contrato hace 15 años, el contrato establecía que la empresa tenía que comprar camiones nuevos. Y fue lo que hizo la empresa. Que esos camiones se hayan vuelto viejos con el paso de estos 15 años, normal. Pero la empresa siempre ha trabajado con camiones nuevos, excepto los 6 meses que transcurrieron entre que la empresa firmó el contrato y la fábrica le sirvió los camiones nuevos. Pero que eso nos pasa a todo el mundo. Cuando te compras un coche nuevo, tardan 3 o 4 meses, mínimo, en entregártelo. ¿Cómo recogió la empresa la basura en esos 6 meses? Entre que firmo el contrato y empiezo a trabajar y me llegan los camiones nuevos de la fábrica. Sí, con los camiones viejos que tenía el ayuntamiento del contrato anterior. Se le prestaron, pero que eso es así y es lo habitual en todo este tipo de contratos. Por lo tanto, no se puede decir que haya trabajado la empresa con camiones heredados de nadie. Ha trabajado con los suyos que compró nuevos a estrenar. Bien, otra mentira del señor Moya. Y aquí, donde pone el señor Moya en entredicho, no es ni más ni menos que a los funcionarios de la concejalía. Porque el señor Moya se despacha diciendo que él dejó una memoria sobre lo que había que hacer con el contrato de la basura. Ya en septiembre del año 23, cuando yo hablo con los técnicos para que se pongan manos a la obra en la elaboración del nuevo contrato, ya les pregunté yo en su día cómo estaba el asunto, si el anterior equipo de gobierno había dejado algo. La respuesta fue que no. Y la respuesta ha vuelto a ser que no ahora, esta semana pasada, cuando los técnicos han llevado la mano a la cabeza porque todo el mundo oye el pleno, oye los plenos, o casi todo el mundo los oye o les llega la noticia. Y los técnicos también me llaman y me dicen, jamás ha habido un borrador, jamás Moya nos encargó nada, entonces no sabemos lo que está haciendo y lo que está proponiendo. Diciendo que él dejó un borrador, queriendo justificar un trabajo que no hizo. Con el único fin, insisto, de atacar al equipo de gobierno y de atacar todo el proceso de elaboración del nuevo contrato de recogida de basura. Bien, se queda tan pancho. Por cierto, los funcionarios de la concejalía son ingenieros titulados, son gente de buen hacer, que se pueden equivocar profesionalmente, como todos nos podemos equivocar, pero que en general son gente muy preparada académicamente y, por supuesto, yo no dudo de la palabra de los técnicos y sí la del señor Moya sí tengo que dudar porque ya son muchas las mentiras, ya no solamente de ahora, de este episodio, sino anteriores. Un punto muy relevante, que eso ni el Partido Socialista de Cieza ni el señor Moya nos cuentan o le cuentan a la opinión pública porque no les interesa. Y es el tema de los 10 meses que nos hizo perder y que nos ha hecho perder recientemente el Partido Socialista, retrasando la posible contratación del nuevo pliego, del nuevo contrato de recogida de basura. ¿Cómo ha venido ese retraso? Y lo voy a explicar para que creo que todo el mundo que oiga esta rueda de prensa lo pueda entender, cualquier ciudadano lo entienda. El camino que sigue el contrato llega a un punto en el que la ley te pide que tú como ayuntamiento le solicites a 5 empresas del sector un informe de costes, de cómo se haría y cuánto costaría hacer el servicio de recogida de basura.
La asesoría jurídica del ayuntamiento nos dice al equipo de gobierno, y me dicen a mí, oye, más que a 5 empresas, lo vamos a publicar en el boletín oficial, en el BOE, para que puedan darnos esos informes, no 5 empresas, como dice la ley, sino 15, 20, 30, cuantas más empresas nos den información, mejor. Yo lo entendí como algo razonable, como algo transparente, porque está publicado en el boletín oficial, y porque mis técnicos iban a contar, en vez de con 5 informes, iban a contar con 7, con 10, con 15, con el de todas las empresas que quisieran aportarnos los informes, no con las 5 que eligiéramos nosotros a dedo. Por lo tanto, tienes una perspectiva mayor y eso te da una mejor calidad a la hora de redactar tú un contrato, porque tienes más puntos de vista. Y fue lo que hicimos. Dijimos, de acuerdo, en vez de a 5 que dice la ley, lo publicamos en el boletín oficial y que nos presenten los informes todas las empresas que quieran de España. Ponemos en marcha ese mecanismo, eso lleva sus meses de proceso. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Cuando ya se han pasado varios meses, impugna esa decisión y dice que no, que eso de que vengan informes de 10 o 15 o 20 empresas, que no, que solamente de 5. ¡Viva la transparencia! Cuando podíamos tener muchos más informes y tener una perspectiva y un abanico más amplio de cómo organizar el servicio, ellos dicen que no, que es lo que dice la ley, que me parece correcto, pero que hay que entender que 10 es más que 5. La ley dice 5, pero si a mí me vienen 10 empresas, yo estoy cumpliendo con las 5 que dice la ley y tengo otras 5 extras. Pero el Partido Socialista, con tal de entorpecer, se ciñe a la ley, dice que no, que solamente 5, hay que pararlo todo y nos hacen perder 10 meses del contrato. Su excusa ya sabemos la que es. El Partido Popular no estaba cumpliendo la ley. Sí la estaba cumpliendo, porque si la ley dice 5 empresas y a mí han venido 10 o 15 o 20... Claro que estoy cumpliendo con las 5 que dice la ley y aún tengo más. Pero bueno, como la cuestión es entorpecer y retrasar todo lo que puedan, pues ese fue otra de las hazañas que el Partido Socialista ha hecho contra el proceso de elaboración del pliego y del contrato. Una séptima mentira por parte del señor Moya. Dijo en el pleno de octubre que él sabía que en Torrevieja habían estado 5 años para elaborar el contrato. Y yo me pregunto, si él sabía que se tardaba 5 años y el contrato de Cieza vencía en marzo del 25, ¿por qué no empezó él a elaborarlo en marzo del 20, que estaba de concejal? Bueno, pues yo les añado. En Yecla, que es una población de similar población a la de Cieza, prácticamente la misma, acaban de terminar ahora con el contrato. Han estado 3 años y medio para elaborar el contrato. En Villena, una población de 36.000 habitantes, prácticamente los que tenemos aquí en Cieza, han estado 4 años para elaborar el contrato. En Cieza llevamos ya 2 años y medio. Sí es cierto que 10 meses son achacables a las zancadillas del Partido Socialista de Cieza. ¿Qué les quiero transmitir, tanto a ustedes como a los ciudadanos? Que es el contrato de los más complejos que tiene una administración o que puede tener un ayuntamiento del tamaño del de Cieza, del de Yecla, del de Villena. Son poblaciones de similar tamaño y, por lo tanto, los servicios son parecidos y la organización de los servicios son muy parecidos, con los matices propios de cada localidad, pero el volumen de basura que se genera es muy similar en todo ello y el servicio es muy parecido. Y en todos ellos se está viendo que, por desgracia, no es un contrato que lo hagas en 3 meses ni en 6 meses. Y en ese plazo de 3, 4 años, no todo es trabajo de los técnicos del ayuntamiento ni de la concejalía. Ahí hay plazos en los que puede haber impugnaciones de empresas que no están de acuerdo por no haberse llevado el contrato. Sobre todo la que se queda la segunda en la adjudicación. Porque el que en una adjudicación de 10 empresas se queda el número 10, creo yo que poco tiene que reclamarle a un juzgado. Pero el que se queda segundo normalmente suele reclamar y eso hace que se paralice porque hay que ir al juzgado, el juez tiene que dictar una sentencia, tiene que dar la razón a uno o a otro y eso lleva su proceso. Entonces, parte de esos 3 o 4 años se los lleva el juzgado cuando suele haber impugnaciones de empresas. Y octava y última mentira del señor Moya es el ambiente que hay en la plantilla de trabajadores de la empresa de recogida de basura. Yo me he reunido en estos días con 3 de los trabajadores, no me he reunido con todos, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con 3 de ellos. Uno de ellos me contó que había visto el pleno en directo desde su casa y se llevaba las manos a la cabeza, porque el señor Moya dio a entender que la empresa los trataba de tal manera en su puesto de trabajo y en el desarrollo de su trabajo que estaban al borde de tener que ir al psiquiatra o al psicólogo, al borde de la pastilla.
Y los tres me transmitieron que no, que ellos están muy tranquilos porque ocurra lo que ocurra con el contrato, ellos van a seguir siendo plantilla de la empresa, tanto de la que hay ahora mismo como de la que pudiera venir en sustitución de esa, porque son trabajadores subrogables, es decir, ellos van pasando de empresa en empresa. Como les he dicho antes, este listado, si luego lo quieren, se lo puedo facilitar. Uno de los trabajadores tiene una antigüedad del 8 de mayo del año 92. ¿Qué problema tiene este señor? Ha ido pasando por las distintas empresas que ha ido recogiendo la basura en Cieza. Luego están tranquilos. ¿Que les gustaría tener camiones nuevos? Claro, a mí el primero. Que es cierto que a veces se rompe un camión a las 3 de la madrugada y toca reorganizar el turno para ver cómo se termina el trabajo de esa noche y a lo mejor lo de las siguientes 2 o 3 noches porque el vehículo tarda 2 o 3 días en arreglarse. Claro, pero son cosas puntuales, no son cosas diarias. Es cierto que con camiones viejos esa cadencia puede ir subiendo. Verano es una época fatal para el servicio tal como están los camiones, porque con el calor las maquinarias se resienten más y sufren más y se averían más. Pero los trabajadores a mí en todo momento me han transmitido, los tres con los que hablé, que tranquilidad absoluta, que cuando se rompe un camión, claro que les fastidia, pero yo creo que a todos los que hemos trabajado en una empresa privada, cuando algún medio mecánico o informático con los que trabajamos se nos avería, y a mí personalmente me ha ocurrido en muchísimas ocasiones, pues se ha averiado. Es que eso forma parte del día a día de la vida de las personas, que las máquinas se estropean, los sistemas informáticos se nos caen, se nos bloquean, etcétera. Lo pasas y ya está, pero no supone que la plantilla esté desesperada, al borde del caos, ni que se les estén sus derechos laborales no se les estén respetando, ni mucho menos. Entonces están tranquilos, van a pasar a la empresa que venga cuando se adjudique el contrato, sea esta o sea otra, tranquilidad absoluta y poco más. Cuando vengan los camiones, los vehículos nuevos a raíz del contrato nuevo, pues estarán más contentos como estaremos todos. Y el servicio lo notará. ¿Y estarán algo más tranquilos? Sí, pero no tienen una situación desesperada, como transmitió el señor Moya, ni ven vulnerados sus derechos laborales. Y hasta aquí mi intervención en cuanto a las afirmaciones, o en este caso en cuanto a las mentiras del señor Moya, al que no le importa atacar a una empresa con el único fin de querer desprestigiar al equipo de gobierno, a esta concejalía y al trabajo que se está haciendo aquí. Vale. No sé si es que él ve la tesitura o el desarrollo que hace su jefe y su presidente, señor Sánchez, al que parece ser que todo le vale, pase lo que pase en Extremadura, pase lo que pase en Aragón, estando el país como está, rodeado de corrupción, a él le da igual, y él sigue gobernando y no convoca elecciones, que creo que es lo que tocaría hacer, elecciones generales, y dejarse ya de miedos, no quiere perder ese poder. Y yo quiero pensar que el señor Moya, en vista de ese ejemplo, él piensa que aquí se puede mentir impunemente, atacar a una empresa, atacar a unos trabajadores, atacar a unos funcionarios públicos, con el único fin de hacerle daño a esta gente y garantizarme yo que el Partido Socialista de Cieza me ponga en las próximas listas. Y si voy de candidato, pues mejor todavía. O me lleven a la Asamblea Regional, porque no encuentro otra explicación que el estar buscando un hueco de cara a las próximas elecciones. Y son mentira tras mentira. Y ya lo único que me queda añadir en cuanto al contrato es que en esa tramitación que el contrato tiene por ley, en el momento actual, con los informes de las empresas del sector, los técnicos municipales elaboran un último informe que la ley nos obliga a enviar a la comunidad autónoma para que lo estudie la comunidad autónoma y nos lo devuelva. Ese es el punto que tenemos. La comunidad autónoma, yo no puedo adivinar cuándo me va a devolver el informe. Por los plazos que ya van, probablemente esté ya muy cercana esa devolución, que nos lo devuelva puede ser que este mismo mes de febrero o todo lo más marzo, no creo que tarde mucho más. Y a partir de ahí, si nos dicen que hay que corregir algo, se corregirá. Y si nos dicen que está todo perfecto, pues ya tendremos la posibilidad de elaborar ya definitivamente el contrato, que está adelantado en un 80%. En un 80% el trabajo está hecho porque se contaba con los datos y con los informes que les he dicho de otras empresas y se contaba con el qué queremos hacer nosotros con el nuevo contrato y con el nuevo servicio, como es unificar la barrenduría con la recogida de basura, como es eliminar los contenedores soterrados porque son un nido de problemas y como es pasar a un sistema de contenedores de carga, de lo que se llama carga lateral con camiones y vehículos nuevos. Y estamos esperando que nos devuelva la comunidad autónoma
ese informe para poder seguir nosotros el paso. No está tan lejano como el señor Moya dice. Dice que estamos en las primeras matas, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en las primeras matas si desde septiembre del año 2023 los técnicos ya están trabajando en este tema? Y como les he dicho, estamos dentro de lo normal que está sucediendo o que ha sucedido en poblaciones del mismo tamaño que Cieza. Y ejemplos hay muchos más. Les he citado Villena y Yecla, que son poblaciones muy cercanas, y Torrevieja porque lo citó el mismo señor Moya. Y esto es lo que hay. Se quiere crear un alarmismo. Yo tengo fotografías de hace 5 años con las calles llenas de basura gobernando el señor Moya, igual que ahora las tengo yo. El servicio es el mismo, los camiones son los mismos, la empresa es la misma, los empleados son los mismos. Por contrato, tú no puedes cambiar cosas que me gustaría cambiar, no las puedo cambiar, porque hay un contrato que me lo impide. Igual que en su día el señor Moya sí las pudo cambiar, porque la ley a él sí le dejaba cambiarlas. Para que todo el mundo lo sepa, había una posibilidad de cambiar el contrato, esa posibilidad la utilizó el señor Moya, y el señor Moya hizo, lo que creyó más conveniente. Papeleras con pajaritas, te ven, no te ven o te dejan de ver. Nunca quiso comprar un vehículo nuevo que lo podía haber hecho y que ahora nos serviría de desahogo para que el servicio no se resintiese. Ni quiso comprar los 250 contenedores que había que haber comprado nuevos para sustituir los actuales. Pero bueno, ya eso fue agua pasada, él no lo supo hacer y en todo momento nosotros nos hemos encontrado con que la única bala que había ya se había utilizado y por ley no se podía hacer nada más. Y en definitiva, así está la cuestión. Sacar la cara como concejal creo que me corresponde a mí por la empresa que está prestando el servicio, por los trabajadores de la empresa y por los funcionarios públicos. Y desde luego, el señor Moya, que es muy dado a pedir reuniones en las que luego pide disculpas, como ha hecho con lo del recinto ferial, ha ido a pedir disculpas a posibles personas que se hayan podido sentir ofendidas por la actuación que ha hecho el Partido Socialista de Cieza, pues en este caso no ha tenido la decencia de pedir disculpas por las mentiras que virtió hace una semana en el Pleno. Y es todo lo que quería comentarle.